buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta Punto y Coma. Soy Cristal Mendívil. El día de hoy vamos a tocar un tema delicado en este programa, pero bueno, a través de la medicina forense podemos saber la causa de la muerte, el momento, pero también la situación que ocurrió o que llevó al desenlace pues de las personas. Además ha sido de gran ayuda para la procuración de justicia en México y en otros países. Hoy hablaremos sobre este tema, pero en particular de los 9 niños, se dice que eran 9 niños los que perdieron la vida en un hospital de Cuernavaca, en el estado de Morelos. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue la Klebsiella exactamente? Se van a exhumar 2 cuerpos de estos pequeños, ya se exhumaron 4. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo es el procedimiento? No solo a través de la medicina forense, sino también en el tema legal. Para eso estamos aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. La medicina forense trabaja con cadáveres. El análisis de estos le permite investigar la causa de muerte, así como otros factores como el horario aproximado en el que tuvo lugar el evento. La ciencia forense es de gran utilidad para la sociedad en general, ya que sus diversas especialidades contribuyen en la administración y procuración de justicia, pues en caso de un homicidio, el estudio del cuerpo puede determinar quién o quiénes fueron los responsables. Además, es el medio a través del cual el juzgador se apoya para dictar una sentencia. El médico legista es el especialista encargado de dar estos resultados, apoyado de estudios, análisis y pruebas de laboratorio, mismas que le sirven para determinar una conclusión. La ciencia forense también se le conoce como medicina legal y es crucial a la hora de resolver diferentes casos en los que se produce el fallecimiento de una persona. Excelsior Televisión. Ya estamos listas para abordar este tema el día de hoy en Punto y Coma. Recuerde que puede participar con nosotros a través de los distintos medios de comunicación, en particular en redes sociales. En Twitter ya estamos esperando sus reacciones. Soy Cristal Mendívil. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Lorena Rivera. Con muchísimo gusto te presento, compañera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cristal? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a Punto y Coma. Oye, pues delicado el tema que vamos a tratar el día de hoy. Seguramente dará mucho de qué hablar. Así es. Va a dejar pensando a algunos de ustedes allá en casa, en su oficina, donde quiera que nos esté viendo. También nos acompañan aquí en el estudio Eduardo Sánchez, él es médico forense. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por asistir. Y también está el licenciado Marco Chávez, doctor en Derecho, aquí en el estudio. Bienvenido. Gracias, Cristal. Lorena. Buenas tardes. Doctor. Vamos a ver estas dos vertientes, si les parece, es decir, cómo resuelve este tipo de casos, de asuntos, la medicina forense. Los padres denuncian que sus bebés fallecieron por negligencia médica en este hospital de Cuernavaca, en Morelos. Se habla de 9 casos, 9 decesos, doctor. Es correcto. Bueno, es importante hacer mención que no es la primera ocasión que sucede este tipo de eventos, donde secundario a la infección por alguna bacteria se viene la muerte de diferentes niños. Ya tenemos un antecedente en el estado de Sinaloa, tenemos otro antecedente en este mismo hospital, en el José G. Parres, de aquí de Cuernavaca, Morelos, en el 2011. En el 2011 fue otro acontecimiento igual, donde a través de una bacteria que no supieron cuál fue, fallecieron diversos niños, se levantaron las actas, se levantó las quejas ante la comisión, ante la Contraloría, ante Vistaduría, ¿y qué crees? No pasó nada. Nada. Hasta el 2013 había una recomendación donde estaban solicitando que se castigara a los responsables de esta situación. Bueno, hay que recordar, la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál es la función de hace recomendaciones? Es pura recomendación, no tiene uñas, no tiene garras, no tiene dientes como para pues aplicar alguna ley. Ahora la ventaja que tenemos son las redes sociales, ¿no? Por eso nos hemos enterado de tantas circunstancias y obviamente ahora es más complicado que alguna persona se pudiera salir con la suya, por decirlo así, porque ya todos sabemos de esta situación. Pero ¿qué herramientas tienen los padres de familia ante una situación de este tipo? Nace tu bebé o lo internas porque se enfermó y de repente se muere por una bacteria que se contagió ahí en el hospital. No la traían. ¿Qué es lo que pueden hacer los padres y qué otro organismo, independientemente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen los padres para poder poner estas denuncias porque están matando a sus hijos? Desafortunadamente es el término y no puedo alegar esa parte. Mira, algo que es muy importante
y espero no meterme en problemas y que me van a estar escuchando todos. Los problemas que se dan en un estado van a pasar a una denuncia que sería ante una procuraduría. Y vamos a hablar del estado de Morelos en concreto, que es donde está sucediendo esta situación. El estado de Morelos es un estado pequeño, donde todos se conocen. Entonces, yo, Ministerio Público, conozco al doctor que trabaja en el hospital y que está atendiendo y que desafortunadamente en esta ocasión tiene la denuncia. ¿Cómo van a intervenir? Claro, tráfico de influencias. Decíamos en alguna ocasión la impunidad. Aquí se da. No, que se vaya a la Coesamor para que allá lo califiquen. ¿Qué creen? Los que trabajan en Coesamor trabajan en el mismo Hospital Parres. Son compañeros de todos ellos. No, bueno. La Coesamor es el sinónimo de la CONAVET aquí en el distrito. Aquí es para ámbito federal, allá son las estatales. Entonces, ¿cuál sería la reposición de ese procedimiento? No va a suceder nada. ¿Qué sucede? Hay algo muy delicado y que yo siempre les peleo en este sentido de responsabilidad médica y se llama respeto a los familiares en las víctimas. Efectivamente, lo que dices, y es algo muy sensible que se les debe de tratar. Hoy en la mañana pasé a ver a mi niño. Todo bien, va evolucionando bien, probablemente el día de mañana se vaya de alta. Regreso en la tarde, está intubado, señora, está muy grave. Oye, ¿qué pasó? Si estaba bien en la mañana y ahorita está mal. O sea, ¿de qué me perdí? Claro. Cuando esto sucede, debemos de hacer la denuncia, obviamente para que se verifique este tipo de circunstancias. Son situaciones muy delicadas y como son muy delicadas tenemos que ir con tiempos perfectos para poder establecer la responsabilidad de cada uno de los lados. Es muy fácil para el personal de salud poder decir, su paciente está grave, se murió de una bacteria. Oye, pues, digo, siento feo cuando se muere mi perrito. ¿Se imaginan lo que siente mi familiar realmente en ese momento? Claro. Claro. No, se inhumaniza. Es esa parte, la poca sensibilidad de decirles. Y a lo mejor muchas personas que me están escuchando dicen, yo viví experiencias muy buenas en un hospital. Yo también las he vivido. Y actualmente tengo a mi padre hospitalizado en un ISSSTE. Y me doy cuenta de cómo son las circunstancias allá adentro. De cómo dicen las notas médicas, sí se hizo baño diario, cuando sabemos que no se le hizo baño diario. Sí le pusieron tal medicamento, cuando sabemos que no se lo hicieron. Y cuando repercute esta situación con el reclamo, la única situación es que no me dio tiempo. Si no te dio tiempo, anótalo, que no te dio tiempo. Para que ¿Por el que qué siga. mentir? ¿Por qué Claro. mentir, no? Va a suceder lo mismo acá en el expediente clínico, cuando se ha valorado lo de estos niños. Vamos a ver qué pasó. Pues el expediente clínico está completo. Ahora, ¿qué tanto nos consta que efectivamente esos procedimientos sí se realizaron? ¿Serían actos de buena fe, como vemos aquí con el licenciado? Acto de buena fe, creer que el médico hizo lo mejor posible para colocar o estampar los antecedentes de esta exploración física en este documento, porque no tendría otro caso para poder dudar de ello. Es que creo yo muchas veces por el tema de la ignorancia o por ya cuestiones religiosas tal vez, hay que dejarlo descansar. Falleció, perdió la vida, pero que descanse en paz. Usted como abogado, doctor, ¿qué es lo que le recomienda a estas personas, a los familiares de las víctimas? Aquí vendría una reflexión interesante de acuerdo a esto que nos plantea el doctor, y sería la posibilidad de llevar a cabo una exhumación. La exhumación, como tal, no la autoriza un ministerio público, sino es un juez de control. Y aquí viene una parte importante porque efectivamente el Poder Ejecutivo está coludido de alguna manera todo, pero el Poder Judicial no. El Poder Judicial tiene autonomía. En la división de poderes, en el mundo del deber ser, es un poder diferente. Entonces, para que haya esa exhumación, tiene que haber una petición fundada y motivada. Fundada conforme a derecho, que sí hay los lineamientos, y motivada conforme a hechos. En estos hechos podríamos hablar de la sospecha de que hubo omisiones. Hay que recordar que los delitos no nada más es hacer algo mal, sino dejar de hacer algo que tenía yo obligación de hacer. En este caso, y viene muy de la mano de lo que nos dice el doctor, probablemente se dejó de hacer algo que se tenía que hacer y como consecuencia fallecieron los menores. A priori, obviamente falta un estudio, pero bueno, estamos hablando a priori. ¿Y el permiso? No sé. Lo que pasa que en ¿Cuál este es el caso, proceso? lo platicábamos incluso con el doctor antes de entrar al aire,
cuando se lleva a cabo una defunción en un hospital, se da en ese momento el certificado y ya no se le realiza una necropsia médico-legal. La necropsia médico-legal es, digamos, que la única forma de determinar las causas de la muerte de un ser humano, en este caso chiquito o grande, que lamentablemente eran bebés recién nacidos. Ese es el único instrumento, pero cuando se lleva a cabo un certificado de muerte de defunción natural, ya no se lleva a cabo la necropsia. Entonces la exhumación sería el instrumento legal que tenemos, lo habla el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para llevar a cabo esa exhumación y hacer un estudio minucioso y exhaustivo en el cuerpo ya sin vida de quien alguna vez estuvo vivo. Tenemos que hacer una pausa comercial, doctor, pero me gustaría que al regresar retomemos esto y nos diga cuál es el lapso de tiempo. Llegan los papás, ponen la denuncia o quieren que se exhume pues, los cuerpos de sus pequeños. ¿Cuánto tiempo lleva hacer las pruebas y demás? Ahorita lo platicamos si les parece. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regresar pues vamos a tener más de esta estadística que pusimos ahí en _TV en Twitter. ¿Sabes para qué sirve la medicina forense? Es uno de los temas, pero también conoce usted el tema de este lamentable suceso pues en Cuernavaca, Morelos, y que no es el único, ya nos decía ahorita el médico forense Eduardo Sánchez. El 60% dice que sí, el 40% dice que no. ¿Usted qué opina? Lore, ¿cuál es tu Twitter? @Lore Rivera. Lore Rivera, @Mendívil Cristal. También ahí esperamos sus participaciones. Pausa y volvemos. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con este tema de la muerte de 9 bebés en Cuernavaca a causa de una bacteria y que los familiares están pidiendo obviamente la exhumación de los cuerpos para saber qué fue lo que pasó. Y les preguntábamos aquí a nuestros especialistas, a Eduardo Sánchez, médico forense, y al doctor en Derecho Marco Chávez, cuando comentábamos, llega el paciente y por una enfermedad X y de repente le da ahí adentro otra y fallece, cuando el paciente, los familiares ven que ya su familiar ya falleció por otras causas, decíamos, no les hacen lo que conocemos como autopsia, porque ese procedimiento se da para otro tipo de eventos, no por una muerte dentro del hospital. Es correcto. Y en este caso, cuando los padres quieren hacer la exhumación de los cuerpos para saber qué fue lo que pasó, ¿a quién debe de acudir la familia con este nuevo sistema que tenemos de justicia para que lleven el acompañamiento y puedan realizar esa investigación con la exhumación para saber exactamente cuál fue la causa y qué responsabilidad tienen, uno, los médicos, y por otro lado también el hospital, ¿no? Y el servicio que ahí se recibe. Sí, permíteme tantito. Okay. Antes de pasar al acompañamiento, en toda atención médica sabemos que uno de los derechos del paciente es contar con un expediente clínico. En este expediente clínico es importante que se encuentre plasmada toda la información obtenida. Mire, un ejemplo. Tú, Cristal, eres familiar. Yo soy el médico del hospital. Su paciente está grave. Estamos haciendo lo posible. ¿Estás enterada que está grave? ¿Me puede firmar? Me firmas. Siguiente día. Desafortunadamente, por las condiciones de su hijo, se contagió de una de las enfermedades que tenemos aquí adentro del hospital. Son muy frecuentes, pero sucedió. Nos puede firmar la indicación. Su hijo sigue muy enfermo, sigue muy grave su paciente. ¿Estás enterado? Al día siguiente sigue muy grave. Desafortunadamente su sistema inmunológico sigue muy mal. Y el cuarto día fallece. Es una situación por la cual yo médico, ya les había indicado cuál era la evolución. Cosa contraria de su hijo de maravilla. Yo creo que en 1 o 2 días se va. Y al día siguiente, fírmeme de gravedad. Su hijo se está muriendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Claro. Y entonces... Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó, que es todo lo que están quejando. Y entonces cuando vemos la revisión del expediente clínico, no hay firmas de los familiares de que hayan recibido los informes y no saben qué pasó. Por eso están solicitando la exhumación. Claro. Porque entonces, sí, el hospital está obligado a dar un certificado de defunción porque no es una causa de muerte violenta para ellos, pero para los familiares es una causa de muerte sospechosa.
porque dudan de la causa de muerte que está dando el hospital. Porque ¿Por qué? entró por una cosa y se murió de otra. Así es. Y aparte fue un lapso de como 10 días, si Aproximadamente. si mal no recuerdo, en el que murieron todos estos Así niños, es. ¿no? Entonces me imagino que las mamás ahí llegaron a conocerse y demás, y se reunieron y ya pues empezaron con esta investigación. sí, claro, o sea, exhumaron 4 cuerpos ya, ¿verdad, doctor? Ya ahorita van 6. Ya 6 con estos niños. últimos 2 que se Así es. solicitaron. Sí, ¿Y 4 de encuentran la inicio. Klebsiella en todos? En 4 ya se determinó que sí hay Klebsiella. Ese es un hallazgo, dijéramos, en el área forense muy bonito, pero devastador para las familias y para el hospital. Cuéntenos qué es esta bacteria para que la gente sepa exactamente qué fue lo que pasó y qué causa esta bacteria, y si es muy común encontrarla en los hospitales y también encender los focos ya no amarillos sino rojos en las autoridades de salud de que esté esta bacteria afectando a los pacientes que están ahí, justamente para cuidar su salud y que se recuperen de la enfermedad por la cual hayan entrado, ¿no? Este tipo de bacterias son de las bacterias más frecuentes a nivel nosocomial, es decir, adentro del hospital. Son de las bacterias oportunistas que se encuentran en todo el hospital. Si cualquier persona menor, en este caso los bebés que se encuentran inmunodeprimidos porque son prematuros, porque se encuentran con medicamentos, porque tienen diversas enfermedades, se encuentran con el sistema inmunológico disminuido, esta bacteria va a llegar y los va a atacar directamente. ¿Qué les va a ocasionar? Un proceso neumónico. Una sepsis, una infección severa. Ajá. Y obviamente esto va a contrarrestar con todo lo que ella tiene. Si es prematuro, tiene deficiencia de factor sulfactante de los pulmones, no puede respirar bien, y aparte le mete una neumonía, pues es más agresivo. No, pues una septicemia, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué decía que puede ser muy devastador? Porque desafortunadamente se encontró la Klebsiella en las exhumaciones. Les voy a leer un pequeño párrafo de lo que es la atención médica, de acuerdo a la norma oficial mexicana del expediente clínico. Claro que sí. Dice, atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de promover, proteger y restaurar. ¿Qué pasa aquí? ¿Acaso la Klebsiella llegó y nadie se dio cuenta? O como dice el abogado, fueron omisos. ¿Cómo es posible que haya sucedido con un niño, con otro niño, con otro niño, con otro niño y nadie dijo nada? No se tomaron cartas en el asunto. Nadie activó un protocolo de intervención epidemiológica en esto. Con el primero, claro. primer caso, ¿no? Porque todos, o sea, esta atención médica es para todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese protocolo, doctor? Hay protocolos para vigilancia epidemiológica, Ok. en el cual ante cualquier brote se tiene que hacer inmediatamente la notificación a los servicios de salud para que ellos hagan el cercado correspondiente. Y entonces, desde ese momento tendrían que haber evitado esta circunstancia. Platicábamos afuera con el abogado. En este hospital de Morelos, dicen, el hospital se está certificado, por lo tanto cumple con todas las normas. ¿Cuál certificación? ¿Cuándo fue? ¿Y cada cuánto se tiene que hacer esa certificación, no? Tenemos que ver qué. Hay un sindicalista, una persona del sindicato de allá, que dice, vamos a defender a los médicos y a las enfermeras de este lado porque ellos no son responsables. Lo que sucedió aquí fue una contaminación de la cisterna por inundaciones. ¿Y quién es el responsable entonces? O sea, se inundó una cisterna. De esa cisterna salía el agua para bañar a los bebés. No, bueno. Y que de esa agua muy probablemente También la beban. hayan encontrado la Klebsiella. Pero a pesar de tener esa cisterna disfuncional que se puede contaminar de aguas negras o de aguas contaminadas por lluvia, está certificado. ¿Cómo se certificaron? A través de una norma de infraestructura hospitalaria con todas estas deficiencias. ¿Observamos cómo es la situación? No, claro. Es que O sea, muy son muchas delicado. cosas de la atención médica que no solamente involucra realmente al médico o a la enfermera, al Sí. personal médico. Incluso podría el personal médico salir limpio de esta Sí, claro. situación, ¿no? Porque yo voy y presto mis servicios a esta clínica, ya las condiciones de la clínica no son mi responsabilidad, ¿no? Yo me Parte coloco sí, guantes parte no. y Es que demás. esa es la otra parte. Fíjate que, haciendo referencia, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, cuando sucedió este asunto, tuvieron el descaro las autoridades del seguro de decir, mensualmente fallecen 20 niños en este hospital porque es un hospital de concentración. Por lo tanto, la cantidad que ellos están denunciando corresponde a las estadísticas normales de este hospital.
O sea, o sea, lo que tratan de decir es, ¿de qué te quejas? Es lo que se muere aquí. Están dentro del rango, vaya que... ¿Vemos la insensibilidad que hay para decir esa parte? No, bueno. Y ahora si hablamos del acompañamiento, doctor. ¿Qué hace? Del ¿Qué deben de acompañamiento, hacer los y antes una familiares? reflexión de eso que están hablando. El Código Nacional de Procedimientos Penales trae delitos cometidos por personas físicas, pero también por personas morales, por primera vez, y es un gran cambio. ¿Por qué? Por ejemplo, una institución hospitalaria, privada o pública, podría ser obligado, solidario, mancomunado de la reparación del daño, independientemente de la vía civil, que son los daños y perjuicios. Ahora, este acompañamiento, ¿qué es contar con un asesor jurídico. El asesor jurídico es un abogado, pero en lugar de defender a una persona que se presume que cometió un delito, acompaña a la víctima o al ofendido. En este caso, pues la víctima ya falleció, eran los bebés, los ofendidos serían los derechohabientes, en este caso los padres. Padre, madre o tutor. El asesor jurídico es un contrapeso en el nuevo sistema para omisiones del Ministerio Público. Hay omisiones dolosas y omisiones culposas. En el caso de un Ministerio Público tienen que ser dolosas porque es un órgano técnico jurídico que no puede dejar de saber. Supongamos que, así como dice el doctor, archivan el expediente. Bueno, precisamente para eso es la función de investigación. No estamos diciendo a priori que ya sean responsables, pero tienen que llevar a cabo una investigación con protocolos y con una metodología desde el punto de vista jurídico para determinar si existió una omisión o no. Porque hay muchos protocolos, hay muchos marcos normativos para llevar a cabo la actuación en materia de salud. Hay normas oficiales mexicanas que se cumplen a medias en México. Pero todo eso es lo que se tiene que investigar y se tiene que llevar a cabo un dictamen, que es un dictamen pericial en materia de medicina forense, que mediría de qué fallecieron al final los niños y de esa manera hacer un nexo entre lo que dejaron de hacer y lo que pasó. Ok. Esto se está poniendo cada vez más interesante en el sentido de lo que debemos saber y sobre todo estar preparados para situaciones como estas, porque a todos nos puede pasar en cualquier momento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y nuestra pregunta en la cuenta de Twitter de punto y coma es punto y coma _TV y la pregunta es: mueren 9 bebés por la bacteria Klebsiella en un hospital de Morelos. ¿Qué opinas? 67% dice que sanciones al hospital y 33% a las dos partes. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma. Gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Excelsior Televisión. Ya sabe, las redes sociales, participe con este tema que de verdad es muy interesante y que nos va a servir absolutamente a todos. Y no solo lo hacemos en apoyo a esas familias que perdieron a estos menores, a estos bebés recién nacidos en un hospital, en el Hospital Parres de Cuernavaca, en Morelos. Ha habido otros casos. Hoy nos enfocamos en este porque está dando de qué hablar, luego de que hace unos días 2 de los familiares pidieran que se exhumaran los cuerpos de sus hijos para ver cuál había sido la causa real de la muerte, si había sido efectivamente Klebsiella, el ataque de esta bacteria, por qué y demás. Bueno, ahorita está en proceso todo esto, 4 más que ya fueron exhumados, como nos platicaba el médico forense, pero bueno, aquí yo creo que lo importante sería entonces el acompañamiento legal, ¿verdad?, que tenga la familia. Sí, es el decir, acompañamiento legal, el abogado, siempre esté que con es el ellos. asesor jurídico, inclusive el asesor jurídico es público, gratuito por parte del Estado y hace el acompañamiento, hace el contrapeso que decíamos del Ministerio Público y puede proponer lo que se llaman actos de investigación. Pero si es del Estado y el hospital es del Estado, ¿no va a haber ahí como...? Es el riesgo de los lugares chiquitos, pero al final del día es lo que nos da el sistema y hay que utilizarlo. Por ejemplo, es una carpeta de investigación. La carpeta de investigación no significa, porque tampoco podemos condenar a priori, eso ha estado muy de moda mucho tiempo, ¿no? Presunción de culpabilidad. Hoy vivimos con la presunción de inocencia. El Estado te tiene que acreditar que tú cometiste determinada conducta delictiva. La conducta puede ser por acción o puede ser por omisión, pero dentro de esa carpeta de investigación también el imputado, que es el nombre que se le daría en ese caso a los médicos, tiene derechos también. Y uno de esos derechos también sería ofrecer una prueba pericial. No estamos diciendo, ni tampoco lo dijo el doc, que ya sean responsables, pero se le inicia esa carpeta. Y esa carpeta de investigación trae una serie de actos de investigación, como su nombre lo llama, y el asesor los puede proponer. Ejemplo, puede decir el asesor: a ver, quiero que me traigan, como dijo el doctor hace ratito, el expediente médico. El expediente médico le daría luz a la misma autoridad, que no es experto en la materia de salud. Entonces,
canalizaría con un perito médico forense a lo mejor, y él diría estuvo bien hecho, estuvo mal hecho, le faltó, le sobró, y así se va construyendo una carpeta de investigación. Y aquí los involucrados pueden ser tanto los médicos como el hospital en la investigación. Si resultase, por ejemplo, que en la cisterna estaba esta contaminada, por así ponerlo, o fue negligencia de los médicos, ¿qué es lo que sigue para el abogado o el asesor jurídico? Por ejemplo, yo diría una cosa, todo hospital, lo que pasa es que no llegamos hasta ahí nunca, pero se puede, tiene un director médico. Ese director médico es responsable de muchas cosas, entre muchas otras cosas de la parte administrativa. Una cisterna, que es algo que en pleno siglo XXI decimos, ¿cómo es posible que se murieran por el agua de una cisterna? Para eso hay un director médico. Tú cuando asumes un cargo tienes facultades, pero también tienes responsabilidades. Entonces, no sé, me recuerda a lo que platicamos hace mucho del Socavón Express. Claro. Bueno, pues ahí llegaba hasta a lo mejor el secretario en ese momento de Comunicaciones y Transportes. Lo que pasa es que no se le hace un seguimiento, pero sí podría ser. El director es responsable. Yo no le puedo decir al señor de mantenimiento cuando me dice, oye, es que pues no hay condiciones para hacer limpieza de la cisterna, porque lleva un gasto económico que a lo mejor no está presupuestado. Claro. Pero eso al final no es problema de los bebés ni de las familias tampoco. Claro. No, Y es tampoco problema del hospital. Es problema del hospital y del director. Ni del personal Claro. de intendencia, ¿no? No, el Que personal de ellos intendencia reciben sería el las menos responsable, órdenes, porque claro. aparte no tienen un conocimiento técnico, ¿no? Claro. Totalmente. Pero el director definitivamente sí tendría para mí que ser. Y no ha salido, ¿verdad? No han Hasta dicho ahorita nada. no ha tenido, por lo menos el director no ha tenido ninguna recomendación en este caso, ninguna declaración, ninguna manifestación ante los medios, nada ¿Qué tendrían que completamente. hacer los padres de familia para que este señor responda? Y obviamente también, por el otro lado, la Secretaría de Salud del Estado, porque depende ese hospital general de este sistema de salud estatal. La Secretaría de Salud del Estado de Morelos ya se pronunció. Dijo que iba a dar todo el apoyo a los familiares, que se le iba a dar tanto el apoyo por las pérdidas y que iban a estar vigilando que todo el proceso se llevara de manera neutral. El director obviamente no ha dicho nada, sin embargo el fiscal general del Estado, él sí hizo una recomendación donde dijo que iban a ser llamados todos los médicos involucrados, personal médico en esta situación, aún si fuera necesaria la presencia del director del hospital o los directivos del hospital, que así lo manifestó, sería conveniente llamarlo. Pero hasta el momento no se ha dado ninguna noticia al respecto. Ahora, es importante, esa parte donde decimos de la cisterna, que yo lo mencioné, también es bueno decir que bueno, fue una manifestación de una persona del sindicato, no es nada comprobado, que al final de cuentas es una opción que se tiene que establecer. Los comités de epidemiología tendrán que establecer esa parte. Los dictámenes periciales tendrán que determinar si realmente cumplen o no con las normas establecidas. Y la exhumación tendrá que buscar si realmente en esos cuerpos se encuentra esa bacteria. Algo muy importante que dijiste, ¿qué tanto podríamos tardar para solicitar una exhumación? Lo más pronto posible. Lo más pronto posible porque debemos de recordar que los cuerpos sin vida se putrefactan. Y si se putrefactan, las muestras, que los tejidos que voy a extraer para estudio histopatológico, no sirven. O sea, ¿en qué tanto tiempo Una se semana putrefacta? Máximo. Sí. No, pues ya ahorita Entre más calor, se va a complicar más. Entre más calor, Exacto. va a ser más rápido el proceso de putrefacción. Morelos, muy caliente. Claro. Hay cuerpos que se llevaron a Cuautla, mucho más caliente. Que se llevan a Yautepec, a Temisco, mucho más calientes. Son las zonas. ¿Y cuál es el procedimiento, Doc? Porque uno se imagina exhumación y es desenterrar literalmente al bebé, llevarlo a lo mejor a que le hagan las pruebas correspondientes, o se realiza allí en el lugar. ¿Cómo funciona? Hay las dos partes. Primero, tenemos que saber que la exhumación es un proceso, es un protocolo. Y como todo protocolo lleva pasos. Entonces, para que se lleve a cabo primero, tiene que estar enterada la autoridad, en este caso el Ministerio Público, y él será la autoridad competente para que dé luz verde para realizarla. Ya se dio luz verde. Ahora se tendrá que avisar a Protección Civil, a Servicios de Salud, para que estén presentes durante la exhumación. Obviamente tendrán que fumigar la tumba al momento de estar escarbando para poder sacar el cuerpo. Ya que tengamos acceso al cuerpo, entonces ya ingresamos los servicios periciales, el médico, criminalista, foto, y las personas que vayan a intervenir, el patólogo, genetista, etcétera. En ese momento, si es temprano y las condiciones ambientales lo permiten, se puede hacer in situ, es decir, ahí en el lugar, ahí mismo. ¿Y pueden estar presentes los padres de familia o no?
Yo en lo personal, se supone que sí pueden estar. El nuevo sistema establece que sí pueden estar las víctimas presentes durante el examen. Yo en lo personal les recomendaría que no estuvieran presentes. Por eso tienen asesor jurídico, por eso tienen personal de su confianza a cargo de este tipo de circunstancias. Hay algo muy delicado. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares. Y ustedes se podrán acordar de mí aquí platicando. Si llego un día, fallezco y llego al CEMEFO y alguno de ustedes va a reconocerme, borrarán todas las imágenes que tuvieron de mí y se quedarán únicamente con esa imagen del CEMEFO. Claro. Eso es lo que puede pasar con los familiares. Un shock, Ok. ¿no? Exactamente. Esa impresión tan fuerte va a hacer que su cerebrito borre todas las impresiones bonitas que tuvieron con sus bebés. Todos esos momentos que tuvieron de ilusión, de dolor, de lo que sea. Y van a quedarse Al último con la momento. imagen que están viendo en la exhumación. Claro. Sí es posible que ellos estén presentes, pero recomendación, La personal recomendación que no estén. El asesor jurídico sí puede estar Sí, claro. ahí presente. Sí, el asesor jurídico, su abogado de confianza, los peritos que van a favor de ellos, todos ellos pueden estar ahí presentes. Ya llegamos al cuerpo entonces de estos bebés. ¿Qué sigue? ¿Cómo se toman las muestras? Tendremos que hacer, si ya está la necropsia realizada, tendrá que hacer un seguimiento fotográfico para verificar que se haya realizado esta necropsia previa. Si no está la necropsia, entonces se la hacemos en ese momento. Recordemos que una necropsia es el corte biauricular de derecha a izquierda, se recorre el tejido epicraneal hacia la parte anterior, posterior, nos queda el cráneo, cortamos cráneo y sacamos encéfalo. Y posteriormente, la más común de técnica de necropsia es sobre la línea media, la inframentoniana hasta la púbica. Toda la línea media separamos y podemos extraer los órganos. Eso sería la parte más común. En este caso, que sería para bebés, en búsqueda de alguna bacteria, iríamos directamente sobre los pulmones, que sería el área más afectada por ser la Klebsiella, que estaría como el punto de partida. Iríamos a través de esta línea media para que pudiéramos observar directamente los pulmones, en qué condiciones se encuentran, hacer la toma fotográfica y posteriormente extraer las muestras. Los papás podrían, por ejemplo, pedir que se haga esta otra para decir, a lo mejor y no fue la neumonía provocada por la Klebsiella, sino fue otra la circunstancia. Claro. Pero me responde ahorita ya ampliamente después del corte, doctor, de médico. Tenemos que hacer una pausa comercial y usted recuerde que ya está ahí en Twitter la pregunta: mueren estos 9 bebés, presuntamente 9, se habla de entre 9 y 13 por esta bacteria llamada Klebsiella en un hospital de Morelos. ¿Usted qué opina? ¿Hay que sancionar al hospital? 43% dice que sí, sanciones a los médicos 0% y a las dos partes el 57% opina que se debe sancionar. Regresamos. Estamos aquí de regreso en Punto y Coma con el licenciado Marco Chávez, abogado, y también con el médico forense Eduardo Sánchez, retomando el tema de los entre 9 y 13 niños bebés que fallecieron en un hospital ahí en Cuernavaca. Y estábamos hablando de estos procedimientos y el acompañamiento jurídico para los padres de familia que necesitan saber qué fue lo que pasó con sus hijos y las acciones que deben de tomar, ¿no? En el momento decíamos que les recomiendan que no estén presentes en la exhumación y en todo este proceso de análisis que les tienen que realizar. Después de eso, ¿qué sigue? Una vez que ya tienen todas las muestras, los tejidos, las fotografías, que van armando los expedientes para el análisis, cuando se llega a la conclusión de que efectivamente fue, en este caso, Klebsiella, ¿qué sigue para los padres? ¿Qué sigue para el asesor jurídico? Y obviamente se demanda al hospital, a los médicos, y para solicitar ¿qué? Quisiera complementar la pregunta de Lorena, si me permites, doctor, con esta otra cuestión de los papás. ¿Podrían solicitar ellos que se haga doble necropsia, es decir, la tradicional y también la del cerebro? Para, descartar, porque si no es Klebsiella, van a querer saber qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, recordemos que el protocolo de necropsia es para determinar algo. Ese algo es determinar causa de muerte. Ajá. Entonces, en esa primera hipótesis, determinar la causa de muerte, no sabemos si fue Klebsiella, si fue estreptococo, estafilococo, qué fue. A lo mejor fue la cardiopatía que tenía el menor. El protocolo como tal establece
que debe ser completa y metódica. Ah, completa. Significa que debe Ok. ser cráneo, tórax y abdomen de ley. Ah, bueno. Todas. Pensé que era nada más Una u otra. En algunos Sí. estados sí, en Chihuahua, al inicio del nuevo sistema, se establecía que donde se presumiera la causa de muerte, ahí es donde se Ahí sí no te aperturaba. quedas con la duda. Ajá, ahí sí No, te bueno. quedabas. Actualmente ya se modificó esa parte por parte Qué de servicios bueno. periciales, pero bueno, aquí sí se ha llevado de manera completa. Entonces es cráneo, tórax y abdomen para ver todas las estructuras que hay ahí. Obviamente, este análisis de la causa de muerte dependerá mucho de el expediente clínico que también nos tendrán que dar para poder establecer qué corresponde y qué no. Para que yo pueda establecer una causa de muerte, es una causa de inicio macroscópica. Significa que yo la pueda observar. Yo no puedo ver al exterior que falleció de una anemia, por ejemplo, porque no sé la cuenta de hemoglobina que tenía en su estudio de laboratorio. No sé si lo que tiene es una Klebsiella, porque no tengo ojos de microscopio para poder determinar qué tipo de bacteria. Entonces sé que murió a lo mejor de una infección por las condiciones pulmonares que tiene, por las condiciones cerebrales, por las condiciones de algún órgano en particular. Pero de ahí en fuera tendré que tomar las muestras, lo que está haciendo ahora para estos bebés, tomar muestras de estudio histopatológico y enviarlas con un patólogo. En este sentido, se mandan al patólogo para que me determine qué daño sufrió ese órgano y aparte a microbiología, para que me pueda establecer qué tipo de bacterias se encuentran ahí. Pero Para- pueden ser externos, no necesariamente de esa clínica. Ah, sí, claro, claro. De hecho, deben de ser, el protocolo para las muestras son de esta forma. Yo tengo 2 muestras, 1 y 2. Una muestra se la quedará el juzgado de resguardo y la otra se enviará al estudio. Si ustedes familiares tienen duda de los resultados que están emitiendo aquí, la prueba del juzgado, se realiza el estudio Ok. y se En otro complementa. laboratorio. En otro laboratorio, en el que ustedes gusten. Ok. Ustedes podrán solicitar que sea a través de la Fiscalía del Estado, a través de Policía Federal, que actualmente nos brinda mucho apoyo, a través de la Procuraduría General de la República, que son instancias diversas a las del Estado, o en su caso, algún laboratorio particular que ustedes fuera de su confianza. Ok. Y Interesante. después de todo esto que ya pasó por la medicina forense, el análisis patológico y todo, ¿qué sigue en la parte legal para los padres de familia que están buscando pues justicia porque Pues murieron habría dos sus caminos. bebés? El primer camino sería que se encuentre que dejaron de hacer algo, que son las omisiones. En este caso se tendría que judicializar, se formula una imputación, se judicializa, inclusive en las medidas cautelares contra los imputados está la suspensión de los derechos de ser servidor público, se suspende la cédula profesional inclusive de los médicos. Hay eventos en los cuales va el médico, van enfermeras, va así todo un staff. Entonces, la pretensión de justicia sería esa, que se judicialice y que en su momento el juez de tribunal de enjuiciamiento emita una sentencia condenatoria. En esa sentencia condenatoria, una obligación del juzgador, tribunal de enjuiciamiento, es determinar la reparación del daño. Y en esa reparación del daño viene el daño moral también. Eso es cuando son los médicos los responsables de comprobarse. Pero De comprobarse. ¿qué pasa si entonces es que efectivamente la cisterna estaba contaminada? Ok. Ya es responsabilidad de alguien más. Puede ser responsabilidad por la vía penal de los médicos o enfermeras, por ejemplo, y por la vía civil, responsabilidad objetiva del hospital, de la Secretaría de Salud, que en este caso es la que tiene que responder mancomunada y solidariamente. Y en ese caso se buscaría la justicia en los dos ámbitos, no está peleado uno con el otro. ¿Y cómo es esa, vamos a ponerlo en concreto, cuál es esa justicia? ¿Qué reciben los familiares? Por la vía civil, evidentemente es una cuestión económica, son números nada más, pero por la vía penal habría una sentencia condenatoria en contra de ese servidor público, que podría ser un médico particular, pero en este caso concreto es un servidor público, una sentencia que lo va a inhabilitar y le va a suspender sus derechos para ser doctor, por ejemplo. Entonces es una forma de justicia restaurativa porque dejas de que siga operando una persona que no cumple con los protocolos y es una manera además de que el resto de la sociedad se haga justicia también y evitemos más eventos como estos. A mí lo que me preocupa aquí es la cuestión de la política, y hay que decirlo así, como es. Desafortunado. ¿Qué partido político está a lo mejor gobernando en Morelos? ¿Qué partido está al frente del gobierno federal?
podrá haber ahí, lógicamente habrá conexión, podrán justificar todo esto y salir del problema, hacer como que se resolvió, que hubo justicia y demás. Hay una cosa súper importante. Independientemente del partido, que efectivamente la política tiene mucho que ver, y cuando la justicia se politiza, deja de ser justicia, pero tenemos el Poder Judicial Federal también. El juicio de amparo indirecto funciona mucho como una herramienta, es un juicio autónomo y es una herramienta para evitar precisamente los abusos de poder y el contubernio de las autoridades estatales. Si en el ámbito estatal se están violentando derechos humanos, como el acceso a la justicia, acudes a una autoridad federal a través de tu juicio de amparo, puede ser el asesor jurídico o quien tú quieras, para que le ordene a la autoridad llevar a cabo determinadas cosas. Un ejemplo es una carpeta de investigación donde si hay delito, es evidente que hay un hecho delictivo, y entonces lo que hace la autoridad es que dice, ¿sabes qué? Carpetazo. El juez de amparo le ordena, no puede ser carpetazo porque hay evidencia de que se cometió un delito, entonces continúa investigando y judicializa. Y hay amparos lisos y llanos cuando el Poder Judicial Federal no le tiembla la mano y le ordena a la autoridad, judicializa, porque sí hay un delito. Ese es el mundo del deber ser y sería lo bonito de esto. Fíjense qué interesante que todos tengamos acceso a esta información, porque como no quiero sonar así, pero todos podemos pasar por un momento como este, que son dolorosos y que llevan también mucho tiempo, pero regresamos del corte para continuar con las conclusiones sobre este caso y la pregunta en la cuenta de Twitter, ahí está. Mueren 9 bebés por la bacteria Klebsiella en un hospital de Morelos. ¿Qué opina usted? El 31% dice que debe haber sanciones al hospital, 8% sanciones a los médicos, 61% a las dos partes. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso con más de Punto y Coma. Esta hora fue dedicada particularmente a lo sucedido a finales de junio, principios de julio, con la muerte de estos niños entre 9 y 13 menores, bebés que fallecieron en esta clínica Parres, ahí en Cuernavaca, Morelos. Vamos con las conclusiones. Empezamos con la medicina forense. Ok, muchas gracias. Bueno, desafortunadamente se trata de un hecho doloroso para todos, como obviamente por los padres y la otra parte como sociedad, porque todos tenemos hijos, sí, y nadie nos quisiéramos ver en ese tipo de circunstancias o vivir algo así. Es importante establecer las responsabilidades de cada uno de nosotros, saber que tanto el hospital, el personal médico o paramédico o los mismos familiares, todos pueden tener cierto grado de responsabilidad siempre y cuando se realice un estudio completo y correspondiente. En ese sentido, padres de familia, familiares, si van al hospital, no estén entrando ni saliendo, porque eso implica estar arrastrando bacterias del exterior hacia el interior. Y obviamente, a lo mejor mi familiar está bien, pero los demás puede haber inmunocomprometidos, pacientes muy graves, que puedo estar acarreando yo mismo ese tipo de bacteria. Los médicos, idealmente se hace la recomendación de que no traigan su bata también al exterior, porque esa bata, si bien es un instrumento médico para que haga ver la limpieza que uno tiene, también puede atraer ropa y puede llevar contaminantes. Enfermeras, personal, estudiantes que vemos con los uniformes quirúrgicos por toda la calle, también eviten ese tipo de circunstancias para evitar este tipo de contaminaciones. Todo está normado en nuestras guías de práctica clínica, todo tenemos en normas oficiales mexicanas de infraestructura, de atención, de expediente clínico. Tenemos que llevarlas a cabo. Si los médicos obviamente están a la defensiva ahorita porque son los acusados, temen porque vayan a ser acusados injustamente, simplemente sigan los protocolos ya establecidos en las normas oficiales mexicanas, sigan las normas de las guías de práctica clínica de cada padecimiento que tuvieron y estén al tanto. Recuerden que uno de los derechos de los pacientes es ser atendido con equidad. Ser atendido con equidad significa ser atendido de manera igualitaria en el sector privado, en el sector público. Claro. Entonces, no hagamos de cuenta que es mi único trabajo y que estoy para ellos y que les voy a dar toda la atención. Es lo único que necesitamos. Punto. Ser sensibles a este tipo de circunstancias. Claro. ¿Y del lado de la justicia? De verdad, a la justicia, que le den seguimiento a esta investigación, que se alleguen de un asesor jurídico, que no interrumpan la investigación, que lleven a cabo la proposición de actos de investigación. Y una cosa ya última para concluir, en el nuevo sistema hay una figura que se llama acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio, que en español se traduce a una indemnización de tipo económica, procede en los delitos culposos
delitos de querella y patrimoniales no violentos. En este caso concreto, que es un homicidio, estaríamos hablando de delitos culposos que son llevados a cabo por imprudencia, por negligencia o a lo mejor por falta de cuidado. Entonces, bueno, es una manera en la cual la familia se allegaría a justicia. No se puede restituir nunca una vida, pero es un mecanismo que existe, que es el acuerdo reparatorio y es una justicia restaurativa. Muchísimas gracias, doctores, Al contrario, por estar gracias por la aquí con invitación. Un nosotros. placer, muchas gracias. Gracias. Lorena, ya nos vamos. Ya nos vamos, quédense en la programación de Excelsior Televisión. Sigue Gabriela Tlaseca. Titulares de la tarde.